Espero que esté mejor de salud. Así es que lo escuchamos. Primero que todo, magistrado, una rectificación cuando el día lunes hablé del departamento Martín de Zamora 3371. Dije que se había desembolsado en efectivo 20.871.000 pesos. Fue un error mío. Se desembolsó solo 7.722.633 pesos. Solo una rectificación. Seguiré el día de hoy, magistrado, con los... Un segundo. Con prepago de créditos. Vuestra señoría, siguiendo con el lado activo. Y estableceremos que el informe pericial de la ULDECO del Ministerio Público señaló que durante el periodo analizado mi representado prepagó 4 créditos, todos después de recibir indirectamente los fondos de carabineros irregulares, uno de consumo y 3 hipotecarios, como se observó cuando el perito habló en las tablas 131 y 132. Y además, en la acusación del Ministerio Público, nos señalan que los prepagos de crédito es una conducta típica sospecha de lavado de activos. Sin embargo, por el sesgado y poco acuicioso exposición del peritaje, no puedo considerar que dichos pagos pudieron haberse realizado con el producto de la venta de bienes raíces o que ellos correspondían a una típica y común operación bancaria repactación de créditos hipotecarios, donde el saldo adeudado del crédito hipotecario inicial es absorbido por un nuevo crédito hipotecario con una nueva tasa de interés y un nuevo plazo de pago y que otros corresponden a prepagos totales o parciales financiados con ingresos formales obtenidos e incluidos en el mismo informe pericial del Ministerio Público. Esto es, primero, el crédito hipotecario número 587764 del Banco Santander, el que fue otorgado con fecha 8 de octubre de 2004 por 5.700 UF, que alenta la suma de 98.263.904 pesos, respecto del cual se efectuó con fecha 27 de marzo del 2017 un prepago por 1.922 UF, que alenta la fecha a 50.880.252 pesos en efectivo. Este magistrado corresponde a un crédito hipotecario de fines generales obtenido en el año 2004, destinado a inversiones en el mercado financiero de capitales, compra de acciones, toma de depósito a plazos, toma de fondos mutuos, compra de moneda extranjera, dólares y euros, el cual fue prepagado el 27 de marzo del 2017, es decir, 7 años y 6 meses después de la última operación de recepción de dineros irregular en forma indirecta, que el que fue detectado por el perito Uldeco del Ministerio Público y que además este crédito prepago fue financiado con cargo a la venta de bienes raíces. El crédito precario número 1249340 del Banco Santander, el que fue otorgado en fecha 26 de mayo del 2006 por 3.060 UF, equivalente a la suma de 55.315.986 pesos, respecto del cual efectuó mi representado con fecha 12 de abril de 2011 un prepago por 2.557 UF, equivalente a la fecha 55.263.787 pesos. Este crédito hipotecario del Banco Santander, el que fue otorgado el 26 del 5 del 2006 por 3.060 UF, corresponde a la adquisición del bien raíz de Diego Almagro 2263, departamento 304, el rol 11432-00376 de la Comuna de Providencia. Esta operación no corresponde a un prepago, se trata de una repactación donde el saldo deudado del crédito hipotecario inicial, o sea, el 124934, por un valor de 2.557 UF, se cambió por un nuevo crédito hipotecario, el 43111-364 del Banco Santander el año 2011, que con los costos de prepago se genera un nuevo crédito hipotecario por el valor en UF de 2.606 pesos. Esto está privado, esta señoría, con la escritura pública de fecha 30 de marzo del 2011, que es la prueba de la defensa 5.6.b. Cabe señalar que además en la cartera bancaria de la cuenta corriente 42-04-754-6 del Banco Santander de mi representado, figura depositado, que como lo vimos, con fecha 21 de 4 de 2011, la suma de 1.092.091 pesos, con la descripción excedentes créditos hipotecarios por repactación. Esta prueba fue presentada por esta defensa en el interrogatorio del perito de la ULDECO y del perito de la ULDECO, magistrado. No obstante todo lo anterior, el perito no se percató que esa fecha también existía otro crédito hipotecario, el 43111-364, que es el mismo, del Banco Santander, por un monto total de 2.606 pesos. Y este crédito también se encontraba vigente a dicho periodo de investigación. Dicho crédito hipotecario tenía fecha de cese de vuestra señoría en abril 2020, y al igual que para el periodo 2011-2017, durante los años 2018-2020,
se terminaron de pagar los respectivos dividendos con ingresos formales tributarios y otros ingresos no constituidos de renta de Pérez Barría. Tercero, el crédito hipotecario número 1720-891 del Banco Santander, que fue otorgado con fecha 22 de agosto de 2007 por 4.264 UF, que a la fecha correspondía a 80.641.237 pesos, respecto del que supuestamente se efectuó con fecha 21 de abril de 2011 un prepago por 3.941 UF, equivalente a 85.376.816 pesos. Esto correspondió a la adquisición del bien raíz de Lautaro 60, departamento 304, comuna de Frutillar. De nuevo, esta operación no corresponde a un prepago, se trata de una repactación, donde el saldo deudado del crédito hipotecario inicial, o sea, el crédito ya nombrado, por un valor de 3.941 F, se cambió por un nuevo crédito hipotecario, el número 434-8330 del Banco Santander, el año 2011, que con los costos del prepago se genera un nuevo crédito hipotecario por los valores en UF de 4.002 UF, equivalente a la suma de 85.376.816 pesos. Esto fue probado con la escritura de fecha 12 del 4 de 2011, la prueba de la defensa 5.4.b, que es el repertorio 3.987-2011. Cabe señalar que además en la cartera corriente de mi representado, el Banco Santander, fueron depositados con fecha 19 de mayo del 2011 la suma de 883.632 pesos, con la descripción de excedente de créditos hipotecarios por repactación, prueba que fue presentada por esta defensa en el interrogatorio del perito Rauldeco del Ministerio Público. No obstante todo lo anterior y toda la documentación aportada, el perito Rauldeco no asoció este crédito de 4.002 UF del Banco Santander en 2011 cuando es evidente que corresponde a una repactación, vuestra señoría. Este crédito se encuentra hasta la fecha vigente y esto demuestra la falta de acuosidad del informe pericial. Dicho crédito hipotecario tiene fecha de cese en mayo del 2026 y al igual que para el periodo 2011-2017, durante los años 2018-2025 han seguido pagándose los respectivos dividendos con ingresos formales tributarios y otros ingresos no constituidos de renta del señor Pérez Barría, no manteniéndose deuda hasta la fecha. Cuarto, el crédito de consumo número 17646391 del Banco Santander, que fue otorgado con fecha 11 de noviembre del 2011 por 16.366.000 pesos, respecto del cual se efectuó con fecha 14 de febrero del 2013 un prepago por 10.452.965 pesos aproximadamente. Dicho crédito consumo fue prepagado por el 14 de febrero del 2013 por la suma de 10.452.965 pesos. El desembolso para saldar la deuda del préstamo de consumo fue realizado con cargo a la indemnización de desahucio, que Pérez Barría recibió por la suma de 59.158.350 pesos. La prueba de la defensa número 18 de esta señoría, que la hemos visto. En ese sentido, esta señoría había disponibilidad financiera para realizar el prepago. Cabe ser presente que igualmente en la cartera bancaria número 329-7031 del Banco del Estado, señor Pérez Barría, figura depositado con fecha 31 de enero del 2013 la suma de 59.158.350 pesos, prueba que igualmente fue presentada y mostrada al perito de la ULDECO. Quinto, el crédito hipotecario 490-275 de la Mutualidad de Carabineros, otorgado en julio del 2011 por 45.986.462 pesos y que se efectuó en abril del 2017 un pago por 11.225.864 pesos. Esto corresponde a la adquisición del bien raíz de Paula Jaraquemada 150 Casa J, perdón, 154 Casa J, Comuna de la Reina. Durante el mes de abril de 2017 se efectúa solo un prepago parcial de cuotas atrasadas no descontadas por la Mutualidad de Carabineros, existiendo autorización de descuento entre la Dirección de Previsión de Carabineros de la pensión de retiro del señor Pérez Barría por la suma de 11.255.864 pesos. Este prepago fue realizado 7 años y 6 meses después de la última operación de recepción de dinero irregulares en forma indirecta detectada por el perito de la ULDECO del Ministerio Público. El perito del Ministerio Público solo hace referencia parcial en su informe pericial de este crédito a la Mutualidad de Carabineros del 2011, por un monto total de 45.986.462 pesos. Este crédito también se encuentra vigente. Dicho crédito hipotecario tiene fecha de cese el 6 del 2026. Al igual que para el periodo 2011-2017, durante los años 2018-2025, se han seguido pagando los respectivos dividendos con ingresos formales tributales
descontados mensualmente. Todo esto queda claro para esta señoría con la prueba documental de la defensa 26 al 32, 111, 112 y 113. Sexto. De igual forma, el perito Laulteco del Ministerio Público, al confeccionar su informe pericial, no se percató que a esa fecha también existe otro crédito hipotecario, el 322-0853 del Banco Santander 2010, por un monto total de 4.079 UF. Ese crédito también se encontraba vigente. Dicho crédito hipotecario corresponde a la adquisición del bien raíz de Martín de Zamora, 3371, departamento 1104, Comuna de Las Condes, que es la prueba documental de la defensa 106 y 109. Dicho crédito hipotecario tiene fecha de cese el 3 del 2030. Y igual que para los demás, sigue vigente y se han pagado cada uno de los dividendos de vuestra señoría con ingresos formales y otros ingresos no constitutivos de renta. Terminado el prepago de crédito, que es bastante largo, vamos a pasar ahora con las operaciones de inversión magistral. Finalmente, vuestra señoría, el informe pericial del ULTECO del Ministerio Público presentó una tabla donde hace referencia a las miles de operaciones del señor Pérez Barría durante el periodo 2006-2017, conformado por los aportes a sociedades, los bienes raíces, compra de acciones nacionales e internacionales, depósitos a plazo, inversión en fondo mutuo y vehículos, por un monto que lo vimos que era impresionante, 3.053.827.023 pesos. 7.461 euros y 1.074.406 dólares. O sea, inversiones por más de 4.000 millones de pesos magistrados, dando a entender un perfil patrimonial económico financiero que no se ajusta a la realidad. Nuevamente, el perito nos demuestra una falta de acuidad y objetividad al presentar una visión distorsionada de las inversiones realizadas por el presentado. Por lo siguiente. Primero tenemos que decir que el aporte social 2011 por 900 millones de pesos. No se tuvo en cuenta que el aporte de la Sociedad de Inversiones FAPEVA se realiza con acciones moneda nacional por 237.099.569 pesos y con 846.338,15 dólares, equivalente a la fecha por 214.705.794 pesos. Y esto, como lo vimos, fueron producto de la venta de acciones en moneda extranjera, la prueba documental de la defensa 73, y la escritura de constitución de inversiones de FAPEA de fecha 14 de enero del 2011, el repertorio 316-2011 que ya le hemos presentado. Ambos conceptos ya habían sido considerados en el análisis de inversiones financieras, por lo tanto se duplica la información generando un error analítico. Como vimos, los bienes raíces del 2006 al 2011 se considera el monto total de la adquisición de los bienes raíces por la suma de 341.231.702 pesos. Lo anterior, sin hacer distinción del monto pago al contado, que efectivamente implica un desembolso efectivo, y el monto adeudado constituido como pasivo por la contratación de un crédito. Si bien ya vimos en créditos prepagados, ahora haremos un análisis específico. El perito considera la adquisición con fecha 31 del 5 del 2006 del bien raíz de Diego Almagro 2263, Comuna de Providencia, en la suma de 3.050 UF, que equivalente a 55.188.439 pesos. En la prueba documental de la defensa, la 5.6.a, en la cláusula segunda, como se leyó, se señala, y lo leo textual: el precio de la compraventa es el equivalente en pesos, moneda legal, de 3.050,0 unidades de fomento, que la parte compradora paga a la parte vendedora con cargo a un mutuo hipotecario por igual cantidad de unidades de fomento que el banco le otorga al comprador en la cláusula sexta y siguiente de esta escritura. En tal sentido, para la inversión del citado bien raíz, Pérez Barriga no efectuó ningún desembolso. Esto queda demostrado esta señoría. También considera la adquisición de fecha 17 del 8 del 2007 del bien raíz del Lautaro 60 de Frutillar, la suma de 4.850 UF, equivalente a 91.885.724. Como vimos en la prueba documental 5.4.a, en la cláusula segunda se señala expresamente: el precio de la compraventa es equivalente en pesos, moneda legal, de 4.850,0 unidades de fomento, por su valor diario a la fecha del presente contrato, que se entera y paga de la siguiente forma. A. Con equivalente en pesos, moneda legal, de 586,0 unidades de fomento, y la parte compradora paga a la parte vendedora en efectivo, que lo declara recibir a entera satisfacción. B. Con el equivalente en pesos, moneda legal, de 4.264,0 unidades de fomento, por su valor a la fecha de la presente escritura, que la parte compradora paga a la parte vendedora con cargo a un mutuo hipotecario por igual cantidad de unidades de fomento que el banco le otorga al comprador en la cláusula sexta y siguiente de esta escritura. Eso, esta señoría, lo mismo. Por ello, para la inversión en el citado bien raíz, el desembolso fue de 586 UF, equivalente a 11.062.959 pesos.
También cuando considera la adquisición de fecha 15 de febrero del 2010 del bien raíz de Martín de Zamora, nos dice que el valor de adquisición fue 88.705.915 pesos. Como vimos, la prueba documental de la defensa 5.7.a en la cláusula segunda se señaló que el precio de la compraventa es la suma equivalente en pesos, moneda legal, de 4.250 unidades de fomento, por su valor diario a la fecha del presente contrato, que se entera y paga de la siguiente forma. A con el equivalente en pesos, moneda legal de 370 unidades de fomento, por su valor diario a la fecha del presente contrato, que la parte compradora paga a la parte vendedora en efectivo, que lo declara recibir a entera satisfacción. B con el equivalente en pesos, moneda legal de 3.880 unidades de fomento, por su valor diario a la fecha del presente contrato, que la parte compradora paga a la parte vendedora con cargo a un mutuo hipotecario por igual cantidad de unidades de fomento que el banco le otorga al comprador en la cláusula sexta y siguiente de esta escritura. En tal sentido, por la inversión en el citado bien raíz, mi representado desembolsó la suma de 370 UF, equivalente a 7.722.633 pesos. ¿Me permite un segundo, magistrado? Sí. Gracias, magistrado. También se considera con fecha de adquisición de fecha 14 de abril de 2011 la adquisición del bien raíz de Paula Jaraquemada 154 Casajá, JJ, perdón, por la suma de 52.246.624 pesos. Como lo vimos en la prueba documental de la defensa 5.2.d, en la cláusula tercera se señala expresamente que el precio de la compraventa es la suma de 52.246.624 pesos, el cual se pagó al contado de la siguiente forma. A. Con la suma de 6.260.172 pesos que fue cancelado mediante cheque serie HDL 2.873.428 del Banco Santander extendido a nombre del vendedor en la promesa de compraventa, celebrante las partes y que el vendedor declara haber recibido su entera satisfacción. B. La suma de 6.146.505 pesos que la parte compradora paga a la parte vendedora con vale vista extendido por la Mutualidad de Carabineros en representación de la parte compradora a nombre de Mario Gastón Martínez Kraus, que se paga en este acto. C. La suma de 39.839.957 pesos la parte compradora paga a la parte vendedora con vale visto extendido por la Mutualidad de Carabineros en representación de la parte compradora al nombre del Banco Crédito de Inversión, y que se paga en este acto. Cláusula quinta, se ha convenido en celebrar el siguiente contrato de mutuo, hipoteca y prohibición. Mutualidad de Carabineros otorga el préstamo en dinero en efectivo a don Fernando Enrique Pérez Barría por la cantidad de 45.985.462 pesos. En tal sentido, para la inversión en el citado bien raíz, mi representado desembolsó la suma de 6.270.162 pesos. En consecuencia, mi representado para la inversión en bienes raíces, periodo 2006-2017, solo tuvo un desembolso efectivo real por pago al contado de 25.055.764 pesos y no los 341.231.702 pesos que señala el informe pericial de Rauldeco. También en compra de acciones nacionales y por Internet por un monto acumulado de 1.155.312.267 pesos. Eso es lo que nos dice que el peritaje que mi representado compró. Estos solo se consideran las compras en circunstancias que durante el periodo 2006-2017 las operaciones de compra de acciones se financiaron con operaciones simultáneas, con créditos corredora de bolsa Banco Santander y con el producto de la venta de las mismas acciones. En ninguna parte del informe pericial señala cuánto es el monto de las ventas de acciones de Pérez Barría durante esos años en circunstancias que debió haberse considerado como reembolso efectivo. El valor neto entre compras y ventas de acciones en moneda nacional como se demostró con la prueba documental de la defensa número 91, que es la cartola de talla y movimiento de acciones nacionales, correspondiente al año 2005-2007, con indicación de los dividendos y variaciones de capital, el ingreso y retiro de custodia. Con todo, es del caso señalar que dicha información estaba en los antecedentes tributarios de Pérez Barría, que tuvo a la vista para la confección del informe pericial el perito.
Mismo caso en inversiones extranjeras en las compras de acciones internacionales, que solo se consideran las compras en circunstancias que durante el periodo 2000-2017 las operaciones de compra de acciones se financiaron con operaciones de simultáneo y con el producto de la venta de las mismas acciones. En ninguna parte del informe pericial se señala cuánto es el monto de la venta de acciones de Pérez Barría durante el año 2006-2017, en circunstancias que debió haberse considerado como depósito efectivo, lo mismo que lo anterior. Y además se ha señalado y quedó demostrado con fecha 14 de enero del 2011 que se constituyó FAPEA y con aporte de capital se ingresaron los 846.338,15 dólares producto de la venta de las acciones de moneda extranjera, que es la prueba documental 73, estando por tanto duplicada la información al ser considerada aporte a sociedad por 900 millones de pesos. También se habla de los depósitos a plazo por un monto acumulado de 242.909.264 pesos. Aquí solo se considera el monto total de depósito a plazo sin considerar que durante el periodo 2006-2017 se produjeron múltiples rescates a la fecha de vencimiento de cada uno de los depósitos a plazo, como todos sabemos, y posteriormente se produjeron las reinversiones totales o parciales en mismos depósitos a plazo rescatados. En tal sentido, debieron haberse considerado los valores netos de depósito a plazo, rebajando los rescates que posteriormente fueron revertidos en forma total o parcial en depósito a plazos. Nuevamente, esta información estaba disponible y era conocida por el perito, pero no se considera. Mismo sentido los fondos mutuos por un monto que nos dice el perito de 280.577.163 pesos. De nuevo, se considera el monto total de inversión en fondos mutuos sin considerar que durante el periodo 2006-2017 se rescataron, se produjeron retiros de los fondos y reinversiones parciales o totales en los mismos fondos mutuos retirados. Debiese haberse considerado los valores netos de inversión en fondos mutuos, rebajando los retiros. De nuevo, no lo tuvo a la vista, no lo considera. Inversión en vehículos por un monto acumulado de 88.796.617 pesos. Solo se consideran las compras de vehículos y no las ventas de vehículos, que de acuerdo al cuadro que nos mostraron, en el periodo 2006-2017 alcanzaron la suma de 60.016.256 pesos. En tales circunstancias, solo debió haberse considerado como desembolso efectivo el valor neto entre compras y ventas de vehículos, donde mi representado desembolsó un adicional de 28.780.360 pesos entre el 2006 y 2017, y no los 88 millones y fracción que nos señala el informe pericial del Ministerio Público. Todo lo anterior, vuestra señoría, demuestra lo sesgado y falta de objetividad del análisis del perito. Hizo un minucioso análisis de los desembolsos, de los cargos, de la cuenta corriente del señor Pérez Barría, pero no tuvo la misma rigurosidad de análisis respecto de aspectos que benefician al acusado, como son los ingresos, ya que vimos que utilizó para determinar los ingresos formales solo la información tributaria, dejando afuera todos los ingresos no constituidos de renta. Por aquí nos damos cuenta que también teniendo a su disposición las cartolas de movimiento del señor Pérez Barría, ya que lo declaró, no hace lo propio que los ingresos producto de venta de acciones, rescate de puesto a plazo, retiro de fondos, ingresos por venta de moneda extranjera, ingresos por venta de vehículos, etc. Por lo demás, en los formularios 22 del Renta de Impuesto Oral Complementario entre los años 2006 y 2017, que fueron parte de la documentación disponible para el informe pericial del perito, figuran en cada uno de ellos las compras de bienes raíces, donde se señala el monto pago al contado y el monto de los créditos hipotecarios, la inversión y rescate de puesto a plazo, inversión de retiro de fondos, la compra y venta de acciones nacionales y extranjeras, donde la totalidad de las operaciones e inversiones fueron debidamente declaradas ante el Servicio de Impuestos Internos, respaldándose las fuentes de financiamiento que en la especie solo puede ser ingresos constituidas rentas formales consistentes con el perfil tributario de Pérez Barría. Finalmente, con todo lo demostrado presentemente, se hace visible otra gran debilidad del informe pericial. No considera los créditos hipotecarios vigentes y repactados, esto dado por no haberse considerado los pasivos de Pérez Barría en su análisis, abocándose solo al valor de compra de inmuebles, lo que conduce a sobreestimar un patrimonio y a entregar una precisión absolutamente errada sobre este. Lo anterior reviste la mayor importancia para efectos de justificación de inversiones en bienes raíces, por cuanto se traduce en la omisión de las deudas y obligaciones que mi representado tenía por dicho concepto. Por lo demás, los pasivos entregan información relevante sobre la situación financiera del acusado, con su nivel de endeudamiento, capacidad de pago y solvencia. Al no considerarlo, se pierde este contexto necesario para evaluar adecuadamente su patrimonio y variaciones. Bien. Un 5 minutos, magistrado, que estoy terminando con el lavado. Gracias. Voy a hablar de lo último, que son las supuestas
maniobras posteriores que el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado nos dicen que fueron usados con objeto de lavar dinero ocultando. Son los respecto a los vales vistas tomados por señor Pérez Barría, que fueron emitidos electrónicamente, pero estos documentos bancarios nunca fueron retirados del Banco Santander, como tampoco nunca fueron intentados cobrar por ninguno de los beneficiarios de los mismos. Los valores se encontraban íntegramente en el Banco Santander y de hecho los valores fueron incautados por personal de Carabineros de Chile con fecha 4/7/2018 del Departamento Antigua 17 y depositados en la cuenta corriente del tribunal el 4 de julio del 2018 y depositado en la cuenta corriente del tribunal. Respecto a la operación de compraventa de bienes raíces 2017, si bien estas se materializaron en notaría con anterioridad a la formalización, nunca se tramitaron ni finiquitaron el trámite de cambio del título de dominio ante el conservador de bienes raíces, pudiendo haberse realizado por cuanto a la fecha de la medida precautoria del séptimo juzgado de garantía de Santiago, en la causa que está deriva, fue entre 3 y 6 meses después de la fecha de las escrituras públicas de compraventa, y esto demuestra que mi representado no tenía ánimo de simular u de ocultar nada de su patrimonio. En resumen, después de estos días magistrados de lavado de activos que sé que son duros, con números y no es lo más entretenido que uno puede decir, pero sí tenemos que establecer finalmente como conclusión de que todo esto nos demuestra el informe pericial, la prueba documental, la testimonial, todo pues nos muestra, uno, que no hay ocultamiento de forma intelectual. Todo estaba a nombre del señor Pérez. Y como no hay ocultamiento y no hay disimulación, como lo vimos con todos los créditos, con todos los vehículos, todo a nombre del señor Pérez, todo con trazabilidad directa a él. Ninguna maniobra para ocultar o disimular los créditos a su nombre, de su cuenta corriente, no a nombre de terceros, no a nombre de testaferreros ni cuenta correntista, no en bancos internacionales, no con cheques internacionales, todo a su nombre. Esto, como conclusión, nos demuestra de forma clara que no hay ocultamiento de disimulación en virtud del 27 letra A, según la jurisprudencia y la doctrina establecida anteriormente por esta señoría. Bien, magistrado, ahora toca la sesión ilícita del señor Fernando Pérez Barría. Esto también es largo, pero atendido que tengo que realizarme ciertos exámenes en unas próximas horas, que son por orden de llega. Le propongo que por el día de hoy paremos, sigo mañana y así puedo terminar el viernes, magistrado. Perfecto, ni un problema, don Jaime. Entonces hacemos receso hasta mañana. Espero que le vaya bien en todos sus exámenes y entonces receso. Que Gracias, tenga magistrado. muy buen día.